Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Agradecemos su preferencia. Hoy queremos compartir con ustedes nuevamente un tema educativo, se impone, sobre todo porque nuevamente está en el ojo de la tormenta el órgano encargado de la educación superior universitaria en nuestro país. Estoy hablando del Consejo Nacional de Educación Superior. En esta ocasión, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social considera ilegal la resolución del Consejo Nacional de Educación Superior. Nos estamos refiriendo a ya famosa resolución número 190, que es una resolución, los que siempre nos siguen en Visión País ya saben de qué se trata, y para los que recién por primera vez escuchan la resolución 190, básicamente es la resolución que dictó el CONES, a través de la cual crea la figura precisamente de los campos de práctica. Y ahí comienza a colisionar, por supuesto, con una facultad legal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ha sido bastante criticada esa resolución desde la misma fecha de su emisión. Nosotros en varias ocasiones aquí en Visión País habíamos hecho referencia sustentándonos en un dictamen jurídico del conocido constitucionalista, el abogado Juan Carlos Mendonca. En otras ocasiones nos acompañó el asesor jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIES, el abogado Jorge Rolón Luna, que explicaba detalladamente, con base en argumentos constitucionales y legales, por qué la resolución 190 es ilegal. Pero esta vez se pronuncia el propio Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en su carácter de órgano rector de la salud en nuestro país, cuya una de las responsabilidades del Ministerio de Salud tiene que ver justamente con la formación de recursos humanos. Por eso los hospitales dependientes del Ministerio de Salud se convierten justamente en hospitales de práctica. Y en ese contexto, en aquel entonces, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, había remitido una atenta nota al Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, recomendando, sugiriendo que ya no aprueben carreras de medicina, precisamente porque los hospitales que son los campos de práctica estaban abarrotados. Es decir, ya no había lugar para que estudiantes de medicina puedan ir a hacer su práctica en los hospitales públicos. Sin embargo, el CONES siguió creando facultades de medicina. Hace 2 semanas, aquí en Visión País, habíamos también analizado el informe de auditoría especial de la Contraloría General de la República, donde se mencionaba justamente esta resolución 190 y la falta de seguimiento por parte del CONES respecto de justamente los campos de práctica. Y decía, entre otras cosas, ese informe de auditoría especial que el CONES incumplía su propia normativa. El Círculo Paraguayo de Médicos hace un buen tiempo, casi desde el momento en que se emitió la resolución 190, también a nivel de opinión pública, venía señalando una serie de objeciones respecto precisamente de esa figura del Consejo Nacional de Educación Superior, resolución 190. Hoy queremos compartir con ustedes el parecer del Ministerio de Salud y también la solicitud del Consejo de Rectores del Paraguay, haciendo una petición al
Consejo Nacional de Educación Superior en relación con este tema. Vuelvo a reiterar, nuevamente, el Consejo Nacional de Educación Superior en el ojo de la tormenta y nuevamente en esta ocasión en el ojo de la tormenta por una cuestión de carácter ilegal. Recuerden ustedes la crisis que se generó el año pasado a partir del mes de octubre y que recién en marzo de este año se solucionó con la elección de nuevas autoridades. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de la asunción de estas nuevas autoridades? Y nos encontramos nuevamente con esta situación. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Milton Torres, él es asesor de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, conocida por su sigla UFAMED. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, un saludo a toda la audiencia. Bien, vamos a tratar de ordenar, también va a participar hoy, colaborar con nosotros en el análisis la doctora Cristina Caballero. Ella es directora de la Dirección Nacional encargado del tema de los recursos humanos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lo haremos precisamente a través de una comunicación vía Zoom. Vayamos a una brevísima pausa, ya volvemos. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental Estamos arrancando otro capítulo de Va con Onda. te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. El ciudadano paraguayo tiene que ir a Nanagua a comprar y exigir que el comerciante de Nanagua le dé una factura legal. Y sin embargo, estamos viendo que hay nombramientos de personas cuestionadas y cuestionables que no pueden nunca llevar adelante una lucha frontal contra la corrupción. Va con Onda. Lunes a viernes de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior que nuevamente el Consejo Nacional de Educación Superior está en el ojo de la tormenta, porque en esta ocasión el propio Ministerio de Salud considera ilegal la resolución 190 emitida por el Consejo Nacional de Educación Superior. Esta resolución reglamenta y crea los centros médicos asistenciales como campos de práctica, una facultad legal establecida en la ley del Código Sanitario que atribuye justamente al Ministerio de Salud dicha responsabilidad. Pero queremos ver por qué finalmente el CONES, emitió esa resolución, a quién benefició y cuál hoy debe ser la posición en relación con esa resolución. Ahora ya se suma también con nosotros para este análisis la doctora Cristina Caballero, ella directora de la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud del Ministerio de Salud. Muy buenas noches, doctora Cristina Caballero, y gracias por hacer posible esta comunicación con usted. Muy buenas noches, agradezco mucho la invitación y saludo también a toda la teleaudiencia. El Ministerio de Salud, ¿qué responsabilidad tiene en el proceso de formación de las carreras del área de salud? Y particularmente hoy queremos focalizar nuestra mirada, doctora, en la formación de futuros médicos. ¿Cuál es el rol que cumple el Ministerio de Salud? Bueno, es muy importante resaltar que en el Código Sanitario está establecido que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social facilitará las pasantías para las prácticas de grado y que establecerá las formas y las condiciones en las cuales se realizarán. En ese contexto es muy importante hacer una aclaración
con relación a lo que mencionó anteriormente, de cuál es la situación de los campos de práctica, la situación actual. La nota remitida por el exministro Mazzoleni se dio en un contexto previo a la pandemia, donde toda la organización para el ingreso a los campos de práctica de los estudiantes se realizaba de manera diferente, y asimismo también el informe de estos ingresos a la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud, que es la dependencia encargada del ministerio de esa área. Cuando tuvimos la pandemia, se tuvo que cortar el ingreso de los estudiantes en el 2020 por las condiciones que exigía la pandemia justamente, y eso se convirtió en una oportunidad para el ministerio para realizar una reorganización de sus campos de práctica. En ese sentido, no se podía tener hacinamiento de los estudiantes, el ingreso tenía que darse de manera gradual, y eso nos permitió articular de manera diferente el trabajo, fortalecer la rectoría y establecer una estructura de gobernanza para el ingreso a los campos de práctica de los estudiantes. Como ya es conocido, las instituciones formadoras deben firmar convenios con el Ministerio de Salud, donde se establecen todas unas cláusulas para los ingresos y cómo debe ser el manejo en los mismos. Nosotros articulamos con las instituciones formadoras y expandimos los campos de práctica, redistribuimos nuestros campos de práctica. Los alumnos que están en el último año de la carrera de medicina prácticamente están a tiempo completo a esas prácticas. Entonces lo que nosotros dijimos es que teníamos lugares, pero en otros campos de práctica. Así que estos estudiantes se fueron desplazando y nosotros tenemos otros campos de práctica que no están solamente en las fronteras donde hay mayor cantidad de instituciones formadoras. Toda una reorganización también. Se utilizan las unidades de salud de la familia teniendo en cuenta el enfoque de nuestro sistema nacional de salud, y esos son puntos importantes que se tienen que tener en cuenta, que el contexto actual de organización y el ingreso de los estudiantes ya no es el mismo de hace 3 años. Me parece importante realizar esa aclaración. Ahora, en esa reorganización, doctora, que realizó el Ministerio de Salud, como consecuencia de la situación de pandemia, el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, envía una nota al Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Cuál era el contenido de esa nota? Bueno, en realidad yo no estaba en la gestión en ese momento aquí en la DINERS, pero lo que en esa nota se manifestó es que de acuerdo a los informes que había recibido la DINERS, por eso enfatizo que era diferente la forma en que se informaba a la DINERS del ingreso de los estudiantes, los campos de práctica estaban saturados y se sugería que no se continúen habilitando nuevas instituciones para la formación de medicina. Y ahí es donde el Ministerio de Salud, con esta oportunidad de la pandemia, se da la oportunidad también de ampliar los campos de práctica, la cantidad de campos de práctica y también su distribución, ya que no existía ningún sentido de que estudiantes de último año de la carrera de medicina que ya no estaban dando clases en su institución formadora o dentro de su institución formadora tengan que quedarse asignados cuando existen otros servicios en las diferentes regiones sanitarias que pueden fungir como campos de práctica y que pueden desplazarse. Y es así que, por ejemplo, antes nosotros no teníamos campos de práctica en la zona de Cacupé, de Paraguarí, de Misiones, de Ñembucú, en Itapúa no teníamos habilitados, y ahora los estudiantes están desplazados en las diferentes regiones sanitarias y en sus campos de práctica. Así también se trabaja con hospitales que están en red con unidades de salud de la familia para que los estudiantes, según la organización de sus instituciones formadoras, vayan haciendo rotaciones por los diferentes
servicios. Para el Ministerio de Salud es súper importante que la formación, sobre todo de grado, hay que separar lo que es la formación de grado y lo que es la formación de la residencia de un especialista, tenga un enfoque de la atención primaria de la salud, donde esperamos que se resuelvan la mayor parte de los problemas de la población o por lo menos se identifiquen y se deriven adecuadamente. Entonces, toda esa forma parte de una reestructuración que se está haciendo y ahora mismo estamos trabajando en un programa de práctica supervisada integral, donde se fortalezcan estos campos de práctica, se trabaje la organización, la forma en que se van a realizar las tutorías, las distribuciones, y tenemos incluso instituciones formadoras que están dispuestas a que sus pasantes vayan al Chaco, a Puerto Casado, a otros lugares que son muy necesarios. Queremos ver cómo trabajar para que el estudiante del último año de la carrera de medicina se inserte al equipo de salud, por supuesto, estableciendo qué es lo que puede hacer un estudiante, que no puede hacer, cuáles son los criterios para ese fortalecimiento que pueda tener el equipo. Pueden ser excelentes promotores de la salud en los diferentes niveles de atención. Entonces, ese es un trabajo que llevamos haciendo y que ahora fuertemente estamos trabajando con las instituciones formadoras y dentro del Ministerio de Salud. La próxima semana, para finalizar, ¿verdad?, te comento que vamos a tener un taller donde van a venir expertos de Argentina, de Chile, de Brasil y de Bolivia y nos van a comentar cómo es su experiencia en este tema que son de las prácticas supervisadas de los estudiantes en los ministerios de salud, en los servicios de su país. Independientemente de toda la planificación que tiene esta dirección, volviendo a la polémica de la resolución 190 del CONES, ¿por qué ustedes objetan esa resolución? Realmente esa resolución es del CONES y en la mayor objeción yo creo que vienen de las instituciones formadoras. Nosotros en su momento, yo te quiero hablar desde el área que es de mi expertise, no tanto del área jurídica porque no soy abogada, convocamos al CONES y solicitamos un diálogo y les explicamos cuáles son los criterios que tiene el Ministerio de Salud para la habilitación de sus campos de práctica y para el usufructo de los campos de práctica. Entonces, los criterios que establece el Ministerio en sus convenios son los criterios de utilización, no precisamente criterios académicos. Es decir, nosotros colocamos de qué horario pueden ingresar los estudiantes, cuántos alumnos como mínimo necesitan ingresar, ¿verdad?, por cada tutor, pero la organización total tiene que estar a cargo de las instituciones formadoras con los tutores, cómo van a rotar por las diferentes áreas, por los diferentes servicios, el tiempo que van a estar en un servicio y en otro. Otra explicación que dimos también es que el Ministerio firma un convenio marco, no firma con un solo servicio, y eso permite que el estudiante pueda conocer los diferentes servicios o diferentes niveles según cómo se organiza la institución formadora. Ahora, doctora, perdón que la interrumpa, independientemente que usted no sea abogada, es funcionaria pública y tiene la responsabilidad política de hacer cumplir la ley. Y se rige por el derecho público y particularmente por el derecho administrativo. Lo que no está expresamente permitido está prohibido. Por tanto, desde ese punto de vista, por más que usted no sea abogada, es funcionaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hoy tiene la responsabilidad política precisamente del área de la formación de recursos humanos. No creo que la responsabilidad solamente esté en convocarle a la gente del CONES y explicarles, ¿verdad?, de cómo tiene que funcionar un centro de práctica, sino también una posición institucional respecto a esta resolución donde el CONES se atribuye justamente una facultad legal que no posee y que colisiona con el órgano rector de la salud, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, en ese sentido, lo que se puede decir es que la ley 4995 no establece expresamente como función del CONES la habilitación de establecimientos de salud como centros de formación, y que la denominación que realiza el CONES no puede menoscabar la competencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es para habilitar los establecimientos. ¿Y ahí cuál sería la responsabilidad del Ministerio de Salud entonces? Si el Ministerio de Salud participa, si el Ministerio de Salud participa finalmente de ese convenio también
y ustedes consideran de que la resolución 190 colisiona con una atribución legal del Ministerio de Salud, quiero entender cuál es la participación del Ministerio de Salud en ese convenio. No sé, no estoy entendiendo la participación. Nosotros, como le expliqué, el Código Sanitario establece que podemos facilitar esos campos de práctica. Sí. Y es lo que hacemos, Sí, con una firma de un convenio para el ingreso de los estudiantes, ahora, bajo los criterios que están en los convenios, las cláusulas. Ahora, ustedes no reconocen estos centros de práctica habilitados por el CONES. Nosotros no habilitamos esos centros, justamente los habilita el CONES. Claro, pero por eso mismo no reconocen, porque ustedes no habilitan. Nosotros, al ser la resolución del CONES, al no ser del ministerio, son ellos los que hacen esa habilitación. Pero la habilitación que hace el ministerio es de un establecimiento para la atención de la salud. Nosotros no hacemos habilitación de centros de formación. Cumplimos con el Código Sanitario, que es lo de facilitar las prácticas, las pasantías. Ya. Muchísimas gracias, doctora, por colaborar con nosotros en este análisis. Muy amable. No es nada, un placer. Ya. De esta manera estuvimos en contacto con la doctora Cristina Caballero, directora precisamente de la Dirección Estratégica de Formación de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Agradezco a los dos invitados que están conmigo aquí en piso por la paciencia. Ya vamos a volver con ellos precisamente para hacer este análisis de la resolución 190 y la posición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social respecto de esta polémica resolución. Brevísima pausa. NPI ahora. Comerciantes de Nanagua están exigiendo al gobierno formalización, pero mayor flexibilización para el comercio en la zona. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Un hombre de 30 años fue encontrado sin signos de vida dentro de su vehículo en Asunción. El fallecido presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y no se llevaron sus pertenencias. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social está objetando la resolución 190 del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Y queremos contextualizar para poder hacer el análisis con los invitados que tengo hoy conmigo, tanto el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos como el asesor justamente y representante de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay. Vayamos viendo la nota para poder entender la posición actual del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, conocida por su sigla UFAMED, remite una nota justamente al doctor Julio César Borba, en aquel entonces ministro de Salud Pública y Bienestar Social, donde hace una consulta en esta nota respecto de la legalidad de la resolución 190. Y justamente el ministro en aquel entonces, Julio Borba, contesta esta petición, esta solicitud de la Unión de Facultades de Medicina del Paraguay. Y quiero compartir con ustedes la parte conclusiva. Si compartimos, director, ya la nota del ministro Julio Borba, ahí tienen ustedes en su pantalla. Se dirige el ministro Borba, en aquel entonces, está fechado 11 de agosto de este año, a la presidenta de la Unión de Facultades de Medicina Privada del Paraguay, la doctora Natalia Duarte, y adjunta en esta nota el dictamen número justamente 826 del 14 de junio del 2023 de la Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es bastante extenso, pero la conclusión queremos compartir con ustedes, que dice, entre otras cosas:
En nuestra opinión, dice la Dirección General de Asesoría Jurídica, la Ley 4995/2013 no establece expresamente como función del CONES regular sobre la habilitación de establecimientos de salud como centros de formación, por lo cual la resolución CONES número 190/2020 podría ser objeto de revisión por las instancias competentes. La denominación con una determinada nomenclatura por parte del CONES de los establecimientos prestadores de servicios de salud que al mismo tiempo sirven de centros de práctica de la medicina para los estudiantes de las universidades habilitadas por dicho consejo, denominación contenida en una resolución para un ámbito estrictamente académico, no debe representar menoscabo alguno de las facultades legales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre dichos establecimientos prestadores de salud, ni afectar las funciones que la ley dispone para esta cartera de Estado y la Superintendencia de Salud respecto a ellos. En este punto conviene mencionar que algunos establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social brindan servicios de campo de práctica para estudiantes de medicina de universidades habilitadas por el CONES, pero estos servicios se hallan definidos en los respectivos convenios que esta cartera de Estado suscribe con cada una de esas universidades, una relación jurídica que se da entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y dichas universidades. Por último, las universidades cuentan con autonomía y legitimación para recurrir por sí mismas las resoluciones emanadas del Consejo Nacional de Educación Superior que les afectan. Y aquí está el dictamen justamente de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y a través de una nota responde entonces a la petición de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, UFAMED. En este contexto, y una vez más, doctor Jorge Rodas, ¿por qué es tan polémica la resolución 190 del CONES? Y se suma a lo que ya se estaba mencionando, otra situación particular de que es de muchos de los artículos son de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Porque dice, me acuerdo, uno de ellos, el artículo 9 de la 190, dice de que para la evaluación de las carreras de medicina, que es lo que estamos conversando, ¿verdad? Carreras de medicina por la agencia, deben tener estos campos de práctica, deben estar debidamente habilitados por el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, se refiere a la Superintendencia de Salud. Y en nuestro país conocemos de que el 98% de los establecimientos de salud no están habilitados para su funcionamiento, incluida las mil y tantos establecimientos de salud dependientes del Ministerio. Y ni hablar de la dependencia del Seguro Social, de la Fuerza Armada, policial. Es decir, imagínense lo que se planteó en ese momento, en el año 2020, que por ese solo hecho la agencia no iba a poder llevar adelante las evaluaciones de carreras y de programas, y entonces ya en ese momento nosotros le habíamos solicitado al CONES expresamente por lo menos que se postergara la implementación por un tiempo de 2 años, porque no podría, por una parte ya en ese momento también los propios juristas se dieron cuenta de que estaban regulando la función de otra institución. No sé cómo se puede comprender semejante intención, que ahora el CONES va a regular la función de la ANEAES en ese momento. Y entre otras cosas de cumplimiento imposible por ello mismo, por los mismos que emitieron la resolución, y voy a mencionar universidades que, en este caso una universidad que en el medio de la resolución hay otra disposición normativa que empezó a establecer aranceles
de los campos de prácticos habilitados por ellos que deben pagar, en este caso, las carreras, las universidades. O sea, a ver, ojalá que la audiencia me entienda, porque es muy complicada esta ecuación, porque habilitan en dependencias ajenas, en este caso, vamos a poner como ejemplo, del Ministerio de Salud, y ellos cobran por la habilitación a las carreras. ¿Y en qué medida lo hacen el cobro? ¿En qué concepto? Por habilitar. ¿Y cómo habilitan? Voy a poner un ejemplo de un hospital X, que habilitan supuestamente porque reúnen todas las condiciones para un campo de práctica. Es decir, en infraestructura, en número de pacientes, en recursos humanos, se refiere a los docentes. Sin embargo, ellos hicieron solamente una revisión documental, es decir, la universidad o la carrera tal que va a habilitar en ese establecimiento de salud le lleva una lista de acuerdo a una guía que ellos establecieron, pero los del CONES no se fueron hasta el lugar, no hicieron lo que se llama verificación in situ. Háganse idea lo que están habilitando, los papeles aguantan todos y cobran, por eso conlleva nosotros habíamos solicitado por esa situación a nuestro jurista y hicieron lo que se llama cobro indebido. El cobro indebido, es decir, cobraron por algo que ellos no hicieron, la verificación in situ. Y si se da esta situación de derogarse esta resolución en este momento, deberían, por ética, el CONES devolver todo el dinero a todos los que pagaron por estos establecimientos de salud, porque no corresponde, y me parece que cuando se trata de un cobro indebido, si no merece desde el punto de vista jurídico, si no tiene otra consecuencia jurídica, por lo menos deben devolver el monto que habían recibido indebidamente. No es una cuestión menor lo que está señalando el doctor Jorge Rodas, porque esto es un argumento de la resolución 190. Hay millones de razones que justifica esa resolución, la vigencia de esa resolución. Si fuera realmente así, estamos ante una situación de extrema sospecha de por qué se emitió una resolución violando expresamente facultades legales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La resolución 190, doctor Milton, ¿en qué afecta a las universidades que tienen la carrera de medicina? Bueno, en primer lugar, las carreras de medicina, prácticamente todas las universidades privadas, están haciendo un trabajo bastante bueno con la DENERS. Agradecemos, felicitamos, celebramos la política que está tomando hoy la DENERS desde esa rectoría a partir de la pandemia, como explicó recién la doctora. Y por un lado, el tema de campos de práctica ya lo tenemos resueltos con ellos en cuanto a los números. Ahora bien, la parte... Perdón que te interrumpa. Entonces, al decir esto, se está solucionando lo que inicialmente había manifestado el entonces ministro Julio Mazzoleni cuando remitió la nota al CONES. Quiero aclarar eso para que nos entienda la audiencia más que nada, doctor. Asimismo, como dijo la doctora Cristina, nosotros hoy nos estamos extendiendo a todo el país. Tenemos alumnos que van a hacer el internado en Pilar, en Caguazú, en San Ignacio, en Misiones. Entonces son lugares donde anteriormente no estaban ocupadas esas plazas. Y si hacemos un análisis de números, tenemos más de 1000 servicios sanitarios a nivel país, de diferentes grados de complejidad. Y nosotros como formadores de médicos necesitamos que nuestros alumnos tengan un baño de realidad nacional, que creo que es lo que le falta al CONES. El CONES basó toda la resolución 190 en un llamado de auxilio del ministerio ante una situación específica, la pandemia. Durante la pandemia obviamente todo se alteró. Hoy estamos trabajando normalmente y seguimos tratando de amoldarnos a un documento, a un papel hecho en base a un pedido de socorro en época de la pandemia ante el CONES. Respondiendo un poquito a lo que también recién mencionó el doctor Rodas,
o complementando eso, la resolución 190 es inaplicable en Paraguay. ¿Por qué? Porque directamente no fue elaborado y redactado en base a nuestras necesidades en Paraguay. Se hizo copiar, pegar de una ley de Colombia, la ley 1167/07, en el artículo 13, si quieren leer los lectores, pueden entrar en sus teléfonos y van a encontrar los mismos requisitos que nosotros encontramos en la resolución 190. Por un lado me da la pauta de que no tenemos un técnico dentro del CONES que conozca la realidad nacional en el ámbito de la salud. ¿Y quién conoce bien esa área? El Ministerio de Salud, con quienes nosotros hoy estamos trabajando bien. La doctora Cristina, con todas las otras dependencias del Ministerio de Salud, saben dónde hay necesidades, saben en dónde la atención primaria de la salud está apuntalada, saben dónde necesitan que nosotros también entremos a colaborar con ellos y nosotros de paso también formarle a nuestros médicos en las prácticas, y eso está bastante avanzado, es muy dinámico. Sin embargo, nos quedamos atados con estos documentos que nos imposibilitan seguir con trámites administrativos de las universidades. Yo hoy no puedo hacer una habilitación de una nueva carrera porque me tengo que someter a una resolución 190 incumplible, que no se puede cumplir. No puedo actualizar mis proyectos académicos, cosa que tenemos que hacer de forma dinámica en todas las universidades. La medicina cambia por minutos, entonces cada tanto se hace una revisión de los proyectos académicos y tienen que ser actualizados y presentados al CONES. Con decir que la virtualidad, las herramientas tecnológicas hoy todavía son un poquito resistidas dentro del CONES, siendo que es la herramienta que más se está utilizando en los países del primer mundo, en los países vecinos incluso. Hay cosas que con la virtualidad, con las simulaciones, hoy ya se está compensando todo lo que es la práctica, la formación de los médicos de pregrado. Y eso no lo digo yo, está escrito en los libros, están manuales sobre formación de médicos con salas de simulación, casi en el 100%. Nosotros acá, reitero eso y destaco que con el Ministerio de Salud estamos trabajando de una manera muy coordinada porque hay un ida y vuelta, hay una mesa de conversación, hay una mesa de diálogo donde nosotros podemos ir afinando puntos, cosa que no tenemos en el otro escenario. Muy puntual, doctor Nilton, pero actualmente están regidos por la resolución 190. Está vigente. Siempre este silencio es intencional. ¿Cómo es posible que una institución tan importante, encargada de la educación superior universitaria, se caracterice por violar disposiciones legales y nadie toma nota en este país? En marzo se solucionó la crisis en el CONES. ¿Por qué se generó la crisis? Porque incumplió disposiciones legales que obligó al Ministerio de Educación a retirarse de dicho consejo, al órgano rector del Sistema Educativo Nacional. Se había retirado el CONES en octubre, hasta las elecciones que se realizaron en marzo. Y ahora, nuevas autoridades, nueva mesa directiva en el CONES, se da a conocer esta posición, esta opinión jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, señalando que no es competencia del Consejo Nacional de Educación Superior precisamente habilitar los campos de práctica. Y lo que nos comentaba uno de nuestros invitados, el doctor Jorge Rodas. ¿Qué significa lo que dijo el doctor Rodas? Que la ANEAES entonces está incumpliendo una resolución del CONES. Sí, señor. Pero la resolución del CONES es ilegal. Qué complejo, diría uno. Pero no hay nada de complejidad. Aquí lo que necesitamos es el respeto a la institucionalidad. Y el respeto a la institucionalidad significa el apego a la ley. Brevísima pausa.
En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada. Hoy no es una cuestión de costo al tema, es una cuestión de soberanía. Nosotros estamos dándole energía a un país que no nos está pagando. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te conectan con entrevistas, opiniones y análisis de profundidad. Se manifestaron, cerraron de forma intermitente la ruta en la zona de Remanso. En el Instituto del Cáncer están los pacientes más sufridos del país. Lo reconoce el propio director de este hospital. La Jornada, lunes, martes, jueves y viernes a las 19 horas y miércoles a las 20 horas. NPI nos conecta siempre. Uno se pregunta por qué el Ministerio de Salud considera ilegal resolución del Consejo Nacional de Educación Superior. Hemos explicado en los bloques anteriores las dificultades no solamente de ilegalidad que genera la mencionada resolución, sino problemas serios en el proceso de formación de los futuros médicos. El Consejo de Rectores se también pronunció respecto de la resolución 190 y ustedes pueden visualizar en su pantalla la nota justamente dirigida por el Consejo de Rectores al Consejo Nacional de Educación Superior, fecha 11 de septiembre de 2023. La nota está dirigida al profesor doctor Clarito Rojas, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. De mi consideración, dice la nota, en mi carácter de presidente del Consejo de Rectores de Universidades y en representación de los demás miembros del Consejo, me dirijo al señor presidente del CONES muy respetuosamente a efecto de solicitar en carácter urgente una mesa técnica para la revisión de la resolución CONES número 190/2020, reglamento para los centros médicos asistenciales que acompañan los procesos académicos de las entidades de educación superior sujetas a la ley número 4995/2013. Dicha mesa técnica estaría integrada por 2 representantes de las universidades públicas, 2 representantes de las universidades privadas y 2 representantes del CONES, a efecto de analizar dicha normativa reglamentaria. En la seguridad de que entenderá la petición formulada en la presente nota y de que dará curso favorable a la misma, hago propicia la ocasión para saludarlo muy respetuosamente. Profesor Magíster Simón Benítez Ortiz, presidente, dice la nota del Consejo de Rectores de Universidades. La pregunta que queda es, bueno, ¿y qué hacemos con la resolución 190? Única alternativa, la derogación. Si el propio Ministerio de Salud considera ilegal esta disposición, no hay otro camino. Y lo mejor que puede hacer el CONES es justamente dejar sin efecto dicha resolución. Pero decíamos en el bloque anterior, parece que una de las razones de que el CONES haya emitido la resolución 190 justifica millones de razones, para no decir millones de guaraníes. Usted decía, doctor Rodas, para que quede bien claro a la audiencia, el CONES está cobrando en concepto de aranceles sustentado en la resolución 190 por los campos de práctica. ¿Es así? Tal cual, y sumas millonarias a cada universidad que en este momento tiene como campo de práctica a través de la resolución. Es decir, Universidad X necesita un campo de práctica en tal hospital y entonces tramita, lleva todos los documentos del hospital que tiene la infraestructura, número de camas, en fin, lo de siempre, los ítems que se debe evaluar y presenta al CONES. Ellos hacen una revisión documental y le cobran sumas millonarias. Eso es cuestión de verificar con cualquier universidad que tiene campo de práctica por la resolución 190.
Pero yo quiero ir un poquito más allá, que este no es un capricho, diría yo, hormonal, del por qué no quieren derogar. El Círculo Paraguayo de Médicos acaba de pedirle, nota mediante, fundamentando y solicitando la derogación de la 190. Nosotros estamos muy afectados como gremio y dentro de nuestra normativa precisamente está bien claro de que tenemos que velar por la calidad de la formación médica y lógicamente en ese sentido le solicitamos nuevamente al CONE la derogación de la 190, pero estaba por desarrollar cuál es el otro concepto que conlleva esto. El otro concepto es de que, decía yo, no es un capricho hormonal, porque con esta resolución hay una universidad que se acaparó casi 50% de los espacios educativos habilitados por el CONES. ¿Cuánto por ciento? Casi 50%, porque creo que están habilitados 130 y un poquito más, y de eso lleva una sola universidad, cerca de 60 establecimientos de salud para su campo de práctica, y coincide casualmente con el expresidente del CONES, que funge de rector de una universidad. Estamos hablando de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, efectivamente. Sí, señor. Es decir, aquí las cosas no ocurren por casualidad. Por casualidad, no. ¿Y quién firma la resolución 190? Y ya de eso viene, por supuesto, yo diría, y en otro programa posiblemente, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Se ha instalado una corrupción académica en nuestro órgano rector. Me explico mejor. Dentro de los tipos de corrupción que manejamos, es muy grave, y para nuestra disciplina en particular, la corrupción académica. Esto que estamos viendo últimamente de corrupción académica de estudiantes, imagínense lo que está ocurriendo en algunas unidades académicas que vienen del extranjero, ingresan aquí fraguando documentos, antecedentes académicos, se inscriben en un curso superior a la que le corresponde y egresan posiblemente en 3-4 años ya como médico. Es decir, que pone esta situación en duda la integridad, por sobre todas las cosas, en la educación superior, en la educación médica, y ni hablar de la pureza del título que recibe. Realmente le corresponde. Estamos hablando de corrupción académica. Acá hay una, mencionaba yo, me preocupa y preocupa a todos los que nos trabajamos en el área académica cuando se instala corrupción académica, y esto que ocurrió en este momento con esta situación que estamos detallando, esto es una corrupción académica, corrupción en donde un ciudadano, aprovechándose de su función, utiliza recursos, muchos de ellos públicos, para su beneficio particular. Si esa es la acepción o el concepto de corrupción, es un caso de corrupción académica en nuestro órgano rector. Quiero explicarme bien porque seguramente va a tener sus consecuencias. Estoy muy seguro, y es más, hay que ver si también no se instala esta corrupción corporativa. Es decir, de beneficiarse uno en esta oportunidad y para la próxima beneficiar a otro. Esa es la corrupción corporativa. Corrupción académica, corrupción corporativa, el solo hecho de mencionar en nuestro órgano regulador de la educación superior es demasiado grave, Francisco. Extremadamente grave. Porque si esto está aconteciendo en el órgano encargado de regular la educación superior universitaria, evidentemente que podemos, digamos, en términos de responsabilidad ciudadana, hablar en forma individual, digamos, de las instituciones, ¿verdad? Porque son las que tienen que regular precisamente, y sabemos, por supuesto, que hay instituciones que hacen bien su tarea
y otras que probablemente, digamos, necesitan corregir algunas debilidades. Pero para eso se creó por ley justamente un órgano que tenga que acompañar, que tenga que controlar, ¿verdad? Y de alguna manera apoyar la gestión de las instituciones, sobre todo aquellos que gestionan la carrera de medicina. En este contexto, doctor Milton Torres, ustedes como gremio que agrupa a las facultades de medicina de las universidades privadas, ¿cuál es el camino que queda después del pronunciamiento del Ministerio de Salud? Porque antes se disponía de dictámenes jurídicos digamos, de abogados, pero hoy se tiene la posición del órgano rector, digamos, de la salud, de una solicitud de una mesa técnica del Consejo de Rectores para revisar y, lógicamente, digamos, tomar una decisión. Y aquí, insisto, a mi modo de ver, la única decisión es derogar esa resolución, considerando, digamos, todo lo que ha generado desde el 2020 a esta fecha, más lo que señalaba el doctor Rodas, la corrupción académica, ¿verdad?, que termina redituando o generando beneficios económicos, en el caso particular de una universidad, ¿verdad?, a la que representaba justamente en ese momento el presidente del CONES. No, obviamente, siguiendo el hilo también que comentó el doctor Rodas recién, y quiero agregar un componente más, si me permitís, Francisco. ¿Cómo no? Nosotros hasta ahora no hablamos de la calidad en la enseñanza de las carreras de medicina, que sabemos que tenemos un estamento bien establecido como es ANEAES. El CONES se atribuye también funciones que le corresponden a ANEAES. Las universidades privadas, y esto más bien va como una pequeña reflexión para la opinión pública también, las universidades privadas son las más preocupadas en la calidad de la enseñanza por lo siguiente. Nosotros estamos vendiendo un producto o un servicio, en este caso la enseñanza y la formación de médicos. Sabemos de que un alto porcentaje de nuestros alumnos, sobre todo los que están en las fronteras, se presentan a exámenes en los países vecinos. Si mi calidad de enseñanza no es buena, yo el año siguiente no vuelvo a tener alumnos. Si es que ninguno de mis egresados ingresa a la reválida, por ejemplo en Brasil, va a hacer que yo no tenga alumnos. Entonces eso automáticamente a mí me obliga a vender un buen producto. Eso es por un lado. Tenemos el acompañamiento de ANEAES también acá dentro de nuestro país, que está haciendo un trabajo de hormiga, ¿verdad?, porque lleva su proceso y todos estamos sometidos a eso y estamos realizando eso. Ahora, me preocupa que hasta acá nada de lo que hablamos respecto al CONES apunte a la calidad de la enseñanza. Sea simplemente recaudar, poner trabas, copiar una resolución de otro país. Eso por vergüenza. Yo creo que mañana mismo el CONES tiene que sentarse a hacer una reunión y derogar este mamarracho de resolución. Yo como paraguayo siento vergüenza de estar hablando de una resolución copiada de otro país, que no tienen idea de nuestra, insisto con este término, realidad nacional. Así que, como instituciones formadoras, nosotros tenemos la obligación de estar muy pegados a lo que nuestro país necesita en la formación de médicos. Tomamos como soporte y como hoja de ruta lo que el ministerio establece, lo que el ministerio sabe de salud y lo que el ministerio considera que necesita para que nosotros formemos en ese eje, y que nos pongan el palo a la rueda con cuestiones burocráticas que nos traban y encima nos quieren cobrar, hace que esto sea bastante vidrioso, bastante complejo y, como dije anteriormente, también una resolución inaplicable en nuestro país. Me queda 1 minuto y medio y quiero dar tiempo todavía a los dos. En 40 segundos, doctor Jorge Rodas, una reflexión final. ¿Qué espera el Círculo Paraguayo de Médicos en términos de posición del CONES respecto a la resolución 190? Y debería de considerar y hacer lo que corresponde. Debería de derogar inmediatamente, porque imagínense lo que esta tarde estuvimos desarrollando. Corrupción académica. Y en ese 40 segundos quiero meter esto, Francisco, para decirle de que no solamente por este hecho yo hablo de corrupción académica.
la Contraloría General de la República lo dijo oficialmente de que el CONES, en conocimiento de que no tenían condiciones de implementación carreras de medicina, estaban habilitando. Eso es corrupción académica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa como consecuencia? Como en este país no pasa nada, por lo menos el círculo se va a acercar al MEC esta semana que viene y va a pedir un sumario administrativo como funcionarios públicos, los que firmaron por estas carreras habilitadas irregularmente, se pueda deslindar responsabilidad. Un sumario innominado para que todos los firmantes rinda cuenta del hecho, y entonces los académicos estarán pensando qué hacer con estas carreras que están funcionando en forma irregular. Eso lo demostró el órgano oficial. Nosotros lo dijimos como círculo previamente, pero el órgano oficial, cuando dice, ya se debe tomar en cuenta. Y es más, alguna instancia de oficio debería inmediatamente de actuar, puede ser el MEC, de abrir un sumario administrativo a todos los que firmaron, en este caso, para la habilitación de las nuevas carreras. Y ese es otro ejemplo de la corrupción académica, y si es que había más tiempo, íbamos a ir mencionando otros dentro de nuestro órgano rector de educación superior. 30 segundos, doctor Milton. Bueno, el Ministerio de Educación, yo creo que con las nuevas autoridades que recientemente asumieron el cargo, deberían mirar con mucha seriedad esto, deberían participar en este proceso, y el CONES que abra las puertas, que no se cierren, que nos den espacio para que nosotros podamos acercarnos y buscar los caminos correctos para poder llegar a un médico bien formado. Me gustaría en otro programa, en otro espacio, discutir, debatir y conocer con qué criterios ellos armaron esta resolución. ¿Cómo no? Tomamos nota para eso. ¿Quiénes son los que están detrás de estas firmas, detrás de estas resoluciones? Evaluar un poquito la formación y el conocimiento que ellos tienen también. Si en realidad conocen cómo funcionan los hospitales dentro del país, cómo se forma un médico. Me gustaría conversar con ellos y armar un lindo debate. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rodas. Como siempre, muy amable por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias, doctor Milton Torres. Gracias, Francisco. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Teledía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. 2 hombres de nacionalidad brasileña fueron detenidos por presunta falsificación de antecedentes académicos en la carrera de medicina. Conectate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. Este hombre ingresó a un local comercial, aprovechó que estaba cerrado y llevó dinero y otros elementos de valor. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. Ministerio de Salud considera ilegal resolución del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Nos estamos refiriendo a la resolución 190 que crea los centros médicos asistenciales como campos de práctica en la formación de grado de los futuros médicos. Esa resolución 190 del CONES se atribuye facultades que son propias del Ministerio de Salud Pública, que ahora se pronuncia, después de mucho tiempo, porque en el año 2020 el CONES emitió esta resolución y ahora que se estaba yendo la administración del Ministerio de Salud, una semana antes de que feneciera el mandato del entonces ministro Julio Borba, da a conocer su opinión jurídica sobre este tema. También la Superintendencia de Salud, en su opinión jurídica, afirma que el CONES, con la resolución 190, se ha atribuido facultades legales que son privativas del Ministerio de Salud. La gran pregunta es, ¿cuál es la razón por la que el CONES haya emitido esta resolución? Y nos decía uno de nuestros invitados, el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, el doctor Jorge Rodas, que
el CONES, en virtud de la resolución 190, ha percibido millones de guaraníes en concepto de aranceles, de habilitación de los centros de práctica. Esto debe ser investigado. Las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, tendrían que tomar nota de esto. El Ministerio de Educación y Ciencias, que integra el Consejo Nacional de Educación Superior, tendría que tomar distancia y adoptar medidas en relación con esta situación. Esperamos nosotros que en los próximos días el CONES también derogue esta resolución y se haga una investigación seria y profunda sobre lo que ha generado esta polémica resolución ilegal. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.